Queridos amigos de la ciudad en la radio, hoy es miércoles 20 de mayo. Está con nosotros el profesor Germán Rodríguez, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Conversaremos con él algunos minutos para actualizar el análisis de lo económico. Y bueno, ahora cambia totalmente por el propio contexto político que tenemos actualmente en Venezuela. Profesor Germán, ¿cómo está? Un buen día. Disculpe Bueno, usted, profesor, pero no se preocupe. es un problema de la electricidad, no de nosotros. Aquí tenemos que trabajar sobre la marcha. Primero, Leo, felicitaciones por la celebración o conmemoración de los 100 años de la radio en Venezuela. Yo sé el esfuerzo y el sacrificio que has hecho tú para mantener este espacio para los ciudadanos, para los merideños, sobre todo en estos tiempos tan difíciles para poder ejercer el periodismo, pero arriba corazones. Esa es la orden siempre, profesor, mantenernos allí. Profesor, tenemos un poco más de 12 días de que no actualizábamos lo económico. Escribió usted sobre la recuperación, la reestructuración de la deuda, la recuperación económica en el país, pero lo económico no está aislado nunca del acontecer político. Ahora Liberación, vamos a esperar a ver si la cifra se confirma. De todas las liberaciones es la más masiva que se ha producido, la de ayer. 300 ¿no? supuestamente. Supuestamente. ¿no? Hay un reporte que no llega, todavía no alcanza a los 50. No entendemos que todos no pueden, pero vimos lo más masivo, la liberación de PDVSA Cripto, cuando, por supuesto, fueron sacados. Pues. Esto tiene influencia sobre la credibilidad, sobre el que está analizando minuto a minuto la economía en Venezuela para saber si puede invertir, si va retomando la confianza o en el propio plano o en el mapeo de lo que pueda ser la proyección de lo económico, intente buscar alguna alternativa que contribuya con la mejora económica. ¿Cómo se ve eso? ¿Y cuál es la realidad de siempre? Que siempre lo analizamos en nuestro programa. Sí, bueno, hay señales importantes que ha hecho quienes están en el poder, sin embargo, no son suficientes, ¿no? Uno de los casos concretos, y fue lo que padecimos ayer, es la situación de la estructura de soporte, específicamente en el caso de los servicios. Hablar de una recuperación económica, un país destartalado y sobre todo en servicios de soporte importantes y fundamentales para una recuperación económica, pues es simplemente una fantasía. La actividad petrolera, la actividad industrial y todo lo que tiene que ver con la recuperación del país, pues requiere un poquito más de seriedad en cuanto a las propuestas. Y cuando hablamos de seriedad en términos de las propuestas, es que no es únicamente la aprobación de la ley de hidrocarburos o la ley de minería para poder que las empresas internacionales puedan participar, requiere un poquito más de confianza, requiere un poquito más de inversiones serias en términos de infraestructura para poder que esa actividad se pueda prolongar y que pueda generarse un desarrollo a largo plazo. En este momento lo hemos señalado en varias oportunidades aquí, Leo, las inversiones que están haciendo en el caso petrolero son inversiones de corto plazo. Corto plazo se refiere a alquileres de activos que estaban en manos de PDVSA, que estaban abandonados, y que las empresas petroleras, sobre el mapeo, la lectura que ya hizo Chevron, que estaba aquí, pues están haciendo inversiones para reactivar la actividad petrolera, pero a menores esfuerzos. Menores esfuerzos requieren no inversiones de largo plazo. Más allá del anuncio que hizo hace bastante tiempo, hace meses, el presidente Trump en una reunión con las principales petroleras en el Salón Oval, de los 100.000 millones de dólares, pues bueno, los 100.000 millones de dólares no se ven, y eso se evidencia en la situación que está ocurriendo en el sistema bancario, específicamente en las tasas de cambio, como la oficial ha ido creciendo, está por encima ya de 500 bolívares, y el paralelo inicio de semana, bueno, pegó un brinco importante, con un diferencial cercano al 30%, entre la tasa oficial, parece un poco mayor, situación que no refleja pues una confianza, una estabilidad. Entonces, mientras que existe esa brecha tan grande entre el paralelo y la tasa del costo de oportunidad del mercado, pues va a ser un poco difícil que se pueda llegar a un nivel de estabilización, que es lo que se pretende en esa segunda etapa. Entonces, esa es la realidad que está ocurriendo.
se requiere mayores esfuerzos, se requiere un poquito más de seriedad en algunos de los anuncios que está haciendo el régimen que está en el poder, y hay dudas sobre lo político, obviamente, que tiene influencia, lo que va a ocurrir con la designación de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, si se va a avanzar efectivamente la designación de un Consejo Nacional Electoral. Esas situaciones políticas obviamente también generan niveles de incertidumbre que tienen que resolverse para poder que efectivamente la inversión extranjera esté dispuesta a entrar en Venezuela con recursos de largo plazo. Profesor, todo esto queda muy bien. La gente escribe en las distintas redes sociales, usted tiene un pulso sobre esto, en todo lo que tienen que manejarse sobre la realidad que afecta a todos los venezolanos. Y cuando cito esto se habla de decisiones macro, por supuesto. El Fondo Monetario ha dicho, yo no participo en la reestructuración de la deuda, pero podemos asesorar. Hay allí como una luz, cuando digo luz, no, una alternativa, pues se comienzan a abrir las puertas de los organismos internacionales y quienes pueden solventar o ayudar en este tipo de cosas. Pero sumado a esto, el venezolano siente la necesidad de que esto se resuelva producto de la situación que se está viviendo. O sea, es una decisión macro. Ayer el señor Diosdado Cabello, que por supuesto ya sabemos, y por las limitaciones pues no se dice, ofrece de que en Venezuela va a mejorar los sueldos y salarios cuando los reales lleguen. ¿Y qué pasó con el petróleo de Chávez? Con lo que ya entró. Con lo que ya entró. ¿Qué pasó con lo que está siendo denunciado e investigado por ellos mismos sobre hechos de corrupción que se pierden de vista? O sea, esa es la plata que quedaba y se llevaron, esa es la situación que se tiene y que el venezolano es el que tiene que estar padeciendo ahora. Bueno, ya los demás resolvieron, ahora nos toca a nosotros ver qué va a pasar allí. Sí, efectivamente, Leo, si nosotros hacemos el anuncio, valoramos el anuncio que hizo el gobierno sobre la reestructuración de la deuda, pues es importante señalar, pero estamos hablando de entre 150 y 170 mil millones de dólares que entraron cuando en el año 98 asumieron el poder, pues la deuda externa no llegaba a 30 mil millones de dólares. ¿Y ese flujo de dinero dónde está? Porque no hay inversiones importantes en el país. El sistema eléctrico sigue deprimente, con cortes prolongados. Lo que iban a hacer ellos con un sistema de conexión vía ferrocarriles, vía ampliación del metro, bueno, eso no se ve por ningún lado. Y esos fueron recursos que fueron utilizados allí. La plata que fue emitida para esos bonos soberanos, el fondo chino, es decir, hay algunas cosas que requieren también, así como están pidiendo sacrificios hacia la gente, simplemente que se rindan cuentas. Cuando tú hablas del Fondo Monetario Internacional, que supuestamente va a haber una reunión en Nueva York esta semana, con una delegación nombrada por el gobierno, pues el fondo lo que está buscando, bueno, hay de la disponibilidad de hacer aportes o hacer líneas de crédito o hacer financiamiento para recuperar la economía, pero antes de eso necesitan saber las cifras, es decir, cuáles son exactamente las cantidades de la deuda. Es decir, necesitan que el Banco Central empiece a mostrar cifras, que el Ministerio de Finanzas muestre la cifra, cuánto es el volumen de la deuda, cuánto es la deuda financiera, cuánto no es la deuda no financiera, cuánto está certificada de verdad en facturas, cuánto está certificado en bonos que fueron emitidos de manera legítima por el gobierno para que sea deuda soberana y que pueda reconvertirse. Hasta que eso no se haga, pues los inversionistas, aquí no es un proceso unilateral de que yo entro una reestructuración de la deuda, aquí los acreedores tienen que aceptar las condiciones en virtud de una valoración que hagan organismos internacionales. Ahora, cuando usted plantea esto de la reestructuración de la deuda, cómo replantearla, el artículo está en comunicación continua, fue publicado el día lunes, ¿hasta qué punto el inversionista extranjero va a tener la posibilidad, va a decir yo voy a invertir, no hay ningún tipo de seguridad? Tal vez la estrategia de los Estados Unidos es yo ayudo en la producción, pero yo me cobro lo que mis connacionales perdieron allí. Pero hay reclamos de Europa, hay reclamos de otras partes del mundo. Acaba de haber una reunión con China, que además en el momento de este programa, paralelamente se está reuniendo Putin. O sea, Rusia reacciona ante la estrategia de los Estados Unidos. Y allí también hay una deuda con esos dos países, con los tigres asiáticos y además con los rusos sobre esto. Entonces, primero se va a pagar la deuda y después es que le va a llegar a los venezolanos.
El problema, Leo, es que los inversionistas, para poder hacer inversiones de largo plazo, pues tienen que tener algunas garantías. Si tú estás endeudado por un volumen X, que es del noviembre de 2017, no pagas ni intereses de capital, pues para poder acceder a mercados internacionales, nuevos financiamientos, requiere primero poner en claro en qué condiciones va a estar esa deuda, cuál es el mecanismo que va a utilizarse, porque aquí tiene que ampliarse el horizonte en términos de plazo y tiempo, tasa y tiempo, perdón, para poder extender, para poder hacer una reestructuración de la deuda. Porque si no se hace eso, capitales nuevos no van a entrar. Si no van a entrar capitales nuevos, con un costo de capital tan elevado, por eso derivado del riesgo país, si no se hace un proceso serio de reestructuración. Eso no se resuelve con anuncios. Es un problema mucho más complejo y requiere la certificación de Pero todo lo que estaremos está ahí. hablando entonces que así como se produzca la recuperación de la deuda, en todo caso, el propio desamparo que se tiene en materia judicial, en materia mercantil y toda esta serie de cosas conocidos por todos los venezolanos, extendería la posibilidad de que estos huecos sean tapados y que empiece a fluir hacia el pueblo venezolano este tipo de cosas. Porque ¿quién va a arriesgar nuevamente con el antecedente que hay? Pero además con una moneda que está sin ningún tipo de control y con que se refleja en la devaluación permanente hora tras hora, con aumentos muy delicados como el de la gasolina. Aquí hay aumentos que se producen. La gasolina vale un precio hoy, mañana vale otro. Hay sitios en el país donde no hay diésel, que las gandolas tienen que pararse. O sea, parece que no hubiera un tipo de cambio interno sobre materia económica, sino que existieran dos métodos de administración. Uno, gobierna usted para Venezuela, y hay un nuevo gobierno que muestra la cara para los Estados Unidos. Sí, efectivamente, aquí hay una obediencia que deriva de inversiones, insisto, de corto plazo para petróleo. Para hacer inversiones de corto plazo de petróleo, pues no requieren de verdad ir a los mercados de capitales internacionales. Las empresas entran, alquilan los activos que tienen, incrementan un poco la producción petrolera, reciben los dólares, lo están controlando ellos. Hay un poco que llega al mercado, pero no está llegando suficiente. Por eso la brecha que existe entre el paralelo, el costo de oportunidad que está en el paralelo y la tasa oficial. Mientras que eso no se logra cortar, pues los precios, como tú dices, es cierto. Aquí, bueno, incrementos salariales, hicieron un incremento de 50 en los bonos que reparten, pero los incrementos de precios están por encima de ese porcentaje. Si hablamos en términos porcentuales, ¿cuánto fue lo que incrementó? No el salario, sino el ingreso. Entonces, eso, mientras que este camino, pues simplemente los precios irán por ascensor y nosotros iremos caminando con los salarios por las escaleras. Profesor, tomando en cuenta lo de los salarios, que es el tema de mayor discusión en este momento, entonces usted vislumbra como analista de que puede haber un incremento, no del salario, ya lo hemos analizado, usted lo escribió el por qué no se puede producir ante la cantidad de cosas que está debiendo Venezuela, producto, pero hay que esperar que los reales lleguen, porque los otros reales ya, por supuesto, Ya fueron consumidos. se fueron consumidos y no precisamente por el pueblo venezolano. Efectivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay desesperanza en todo lo que debe ser la mejora económica directa, la que permite comprar la harina precocida, la que de alguna u otra manera es indispensable para la medicina, para la atención de las cosas básicas, necesarias y diarias de los venezolanos. Mira, dentro de un plan integral de recuperación, pues tiene que haber un fondo especial para atender eso que tú estás señalando. Es decir, hay una coyuntura, no se pueden incrementar los salarios, no se pueden incrementar los ingresos de los trabajadores en función de la estructura tan amplia que hay de empleos públicos, pero tienen que trabajar entonces en una medida coyuntural que alivie un poco la recuperación del poder de compra de los salarios o de los ingresos de la clase trabajadora, porque de esa manera tú no puedes forzar a la gente que venga a trabajar 3 o 4 días a la semana, sino si escasamente le alcanza para pagar el transporte. Es decir, aquí en realidad es que tiene que atenderse, pero con una visión integral del problema, no simplemente con problemas de una curita por aquí, otra curita por aquí, otra curita por aquí, porque es verdad que da ganas de llorar, da una preocupación. Si tú vas para el vigía, tú ves que lo que ocurrió con la piedra que cayó, bueno, todavía está en la misma situación, pero resulta que la gente tiene que pagar 180 bolívares por el peaje. ¿Dónde está la plata del peaje para poder que atiendan eso? Si tú haces el recorrido por la cuenca del Chama, tú ves que la vía está totalmente destruida. Es decir, ¿cómo esa gente puede transitar por allí en esas condiciones? ¿Cómo vas a hablar de recuperación económica con realidades que te golpean la vista todos los días? Entonces yo creo que aquí hay que ser serio. Aquí tiene que ser un plan de recuperación del país, pero tomando en consideración todo. Si tú tienes que recuperar toda la estructura de servicios, de soporte, pero tienes que darle a través de un programa
asistencial inmediato, resolver el problema del poder adquisitivo de la clase trabajadora. Si no, la productividad de este país seguirá en los mismos niveles que tenemos en este momento. Profesor, como universitario, para cerrar el análisis rápidamente, ayer la OCSU envía una comunicación donde las universidades tienen que actualizar la data de todo el personal profesional para efectuar el pago. ¿No es una contradicción todo esto de que la universidad le paga cuando esto está en la UNAPRE? Si esa data la tienen ellos completa. Sigue la burla entonces dentro de... Sí, simplemente son trabas y trabas para justificar la ineficacia. Efectivamente, lamentablemente, pero es así. Así es, profesor, muchas gracias. No, gracias a ti. La próxima semana nuevamente vamos a esperar que nos presente el profesor Germán Rodríguez el próximo día lunes para Comunicación Continua. La entrevista quedará en nuestro Instagram y también en Comunicación Continua en YouTube para que ustedes la puedan compartir como es costumbre. Repito, en varios artículos de análisis, el último sobre la reestructuración, cómo recuperar el aparato productivo venezolano, está en comunicacioncontinua.com. Hacemos la pausa y venimos en breve con más de La Ciudad en la Radio.